Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecen? ¿Están bien? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden confirmar si me Buenos están? días, profe. Se le Bueno, escucha un poquito abajo. sí, bueno, vamos a ver si me acomodo mejor el audífono para ver si me oyen mejor. O sea, el micrófono, ¿ya me oyen mejor? Sí. Igual, profe. Ok, vamos a ver qué será lo que le estará pasando a esta cosa. Es que hay veces algo toco y bueno, voy a tratar de hablar duro para que así, o después en algún momento me fijo cómo es para poder aumentar el volumen. Bueno, ¿cómo han estado? Bien. ¿Ya pudieron ver sus notas de examen que yo les mandé a decir que ya los había revisado? Ayer les mandé un mensaje al final del día para que pudieran entrar a verlo si querían, pero si no lo han podido hacer, lo que les agradecería es que lo vean y si hay alguno que tiene un reclamo, me lo manda por EcoAula, haciendo indicación. No me copien la pregunta ni me den su razón. O sea, pueden ponerme su razonamiento, porque yo voy a ver la pregunta. Si usted me dice, profe, en tal pregunta, yo creo que tal cosa, yo pienso que es esta otra cosa, etcétera, para que yo revise, ¿ok? Eh, pero no me manden copias porque resulta que entonces eso no se puede, las fotos y demás no se pueden mandar por EcoAula. Entonces lo que sí les agradecería es de que si hay alguno que tenga un reclamo, que haga el reclamo correspondiente. Les recuerdo que ustedes como estudiantes tienen 3 días hábiles una vez que se les ha dado la notificación de la nota para presentar su respectivo reclamo, haciendo las justificaciones correspondientes. ¿Entendimos? Sí. Muchachos, hola, Sí, muchachos. profe. Ok, Sí, bueno, profe, está bien. ok, bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer esto el día de hoy, vamos a tratar de avanzar porque tenemos que hacer una serie de cosas administrativas. O sea, yo lo que estoy proponiendo es de que la tarea del tema de cuadros y gráficos la entreguen el día miércoles a las 7 de la noche como hora máxima. Y, y que el quiz que hay que hacer lo hagan entre el jueves o sea, que lo hagan entre miércoles y jueves o sea, tendrían 24 horas para hacer su quiz. Y este, hay que hacer también el parcial, ¿verdad? Para hacer el parcial hay que leer un documento que se llama, espérense para ver, les digo, cómo seleccionar una muestra aleatoria usando Excel, porque hay un procedimiento para poder hacerlo. Y entonces, podríamos, o sea, yo les podría decir para que lo tengan leído para el viernes si hubiera alguna duda o algo así sobre ese documento, porque entonces yo, después de la clase, o sea, a las 12 del día, habilitaría el tiempo para que hicieran el examen y les daría el mismo tiempo que les dimos a los de San José para que lo hicieran. O sea, el examen es individual porque cada cual tiene un conjunto de variables diferentes que analizar. Entonces, eh, yo les diría ese día cuáles son las variables que tienen que analizar, porque tienen que hacer un cuadro y un gráfico, y tendrían, creo que hasta el martes para que pudieran hacerlo. Entonces, de esa manera ya nos pondríamos casi al día con todo el resto de los cursos, grupos. Siempre estamos un poquito atrasados, pero tenemos que ir tratando de reducir, ¿verdad? De aprovechar al máximo. Entonces, para no atrasar más, hay gente que todavía está faltando. Me están faltando como 2 personas. No estoy viendo. Vamos a ver. Ok, Marian acaba de llegar. Ok. Vamos a ver. Son 2 personas, creo, más bien. Porque no veo a Gabriel ni veo a Jefferson. Gabriel, usted no está, ¿verdad? No, no contesta, porque no está. Ok, bueno. Entonces, vamos a Profe, pero compartir. estoy. ¿A dónde? Por eso, a Jefferson, yo no te había visto, perdón. Ah, sí, ahí estás, perdón. Al que no está es Gabriel. Gabriel sí no está, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. Entonces solamente nos está faltando, creo que Gabriel, no, porque eran 13. Y yo califiqué 3 exámenes. ¿Quién más falta? Ustedes no ven quién es, o sea, ustedes solo me ven a mí, chicos, o ven a todos sus otros compañeros.
Muchachos, Sí, profe, sí se ve a los otros compañeros. entonces, ¿quién más falta? Creo que falta Laurisa. Ah, Laurice, es cierto. Laurisa y Gabriel. Profe, Sí, ¿qué pasó, Brian? es que Laurisa me dijo que ella tiene problemas de conexión y que no se puede conectar todavía. Ok, está bien, bueno. Entonces, ojalá que pueda resolverlo porque me queda como un poco incómodo, porque la opción sería que yo la llamara para que ella oyera, pero no sé si nos convendría. Vamos a darle un chance. Bueno, pues vamos a empezar y si ya se atrasa mucho, entonces yo lo que hago es que la llamo por lo menos que oiga, ¿verdad? Y que después se guíe con la presentación. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a compartir pantalla y la pantalla que les voy a compartir es la que tiene que ver con el cuadro como instrumento analítico. ¿Qué le pasó aquí? Ok, ya estamos viendo esto, por favor. ¿Qué dice el cuadro como instrumento analítico? Eso ya lo habíamos visto, chicos. Muchachos. No, profe. Ok, bueno, yo creo que habíamos llegado hasta ahí, porque es inmediatamente antes de gráficos. Entonces voy a ver, ok, ahí está. Entonces, básicamente lo que tiene que ver en el cuadro como instrumento analítico es que usted, dada un cuadro como este, usted puede hacer relaciones diferenciadas, o sea, calcular números relativos dependiendo del énfasis o el enfoque que usted quiera darle. Entonces, eso se ilustra en la filmina siguiente. Por ejemplo, vean este que está aquí, la que está en la esquina superior izquierda, ok, este. Entonces vean que los porcentajes están calculados con respecto a la columna, ¿ven? Está calculado con respecto a la columna. Con base en eso, usted nota que la región central es la que mayor cantidad de personas aporta, pero lo hace no solamente para los en el total, sino que también lo hace para los ocupados, ¿verdad? Y también para los desocupados. Ahora, dado que para desocupados reduce su participación, quiere decir que en términos de desocupados hay otras regiones que más aportan. Por ejemplo, vean esta región, la Chorotega, la diferencia que tiene es más de 3 puntos. Igual pasa con el Pacífico Central, ¿verdad? Mientras que si bien es cierto, la Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte tienen diferencias, resulta que no son tan grandes como las que muestran Chorotega y Pacífico Central, ¿ok? Ahora, cuando vamos a analizarla a nivel horizontal, porque la suma de este valor más este valor me da este, entonces vamos a ver, vean, ¿ve? Cada una de ellas está calculada con respecto al total de fila. Entonces, uno llega y ve lo que ya habíamos indicado, eso que se les indicó antes. Desde el punto de vista de Chorotega y Pacífico Central, son las que tienen, en términos de esas regiones, los más altos porcentajes de personas desempleadas, ¿verdad? Y de hecho, que la Huetar Norte tiene un valor que en términos de proporción es inferior al promedio nacional e inclusive a la región central, ¿verdad? O sea, es desde el punto de vista de aporte porcentual a los desocupados la que se ve admitir. Gabriel, faltaría toda la Laurisa. Ok, bueno. Y por último, este último cuadro, que es el que está en el centro, ahí se va indicando. Este es, vamos a ver, hay 2 personas en sala de espera. Ahí está también Laurisa. Ok, admitámosla para que ya estemos todos completos. Ok. Bueno, vamos a ver. Este de acá lo que hace es que lo calcula con respecto al gran total, ¿ve? O sea, todo está calculado con respecto al gran total. Y entonces, ahí entonces uno ve que lógicamente, digamos, en términos de personas que están en la fuerza de trabajo, la región central es la que tiene el mayor número de personas, ¿verdad? Y resulta que es la que tiene, obviamente, el mayor número de desocupados, ¿verdad? Porque ahí es donde está el mayor número de personas. Y obviamente volvemos a ver la poca participación, digamos, que tiene la Huetar Norte, ¿verdad? En términos de que ella es la que menos aporta desocupados al total de desocupados del país. Bueno,
Esas son formas de analizar y presentar datos. A veces uno tiene que valorar cuál es el que más le sirve para comunicar. Generalmente uno de los que más se usa es este, que tiene que ver con lo que llamamos composición de estructura, el de columnar. Bueno, vamos a seguir y vamos ahora a ver construcción propiamente de gráficos. En la construcción de gráficos tenemos que considerar que los gráficos son los medios más usados para presentar información. Las ideas que usted presenta en un gráfico llaman más la atención al lector, ¿verdad? Porque, digamos, generalmente se usan figuras y en lugar de solo números, ¿verdad? Algo que a mí me parece súper importante, que siempre hay que tener presente, es que la teoría, digamos, la filosofía de hacer gráficos dice que los gráficos no dan expresión exacta de las cifras, porque lo que tratan de dar es una visión más clara de las relaciones que muestran los datos, ¿verdad? Por lo tanto, dan una idea general a expensas de los detalles. O sea, esa es una idea que uno debe tener siempre en mente, ¿ok? Entonces, muchas relaciones que hay entre las variables se pueden presentar mejor por medio de un gráfico. Y algo que es necesario tener presente es que los gráficos y los cuadros no compiten, se complementan. Entonces, tampoco como para que cada vez que usted hace un cuadro tenga que hacer un gráfico, o que por cada gráfico usted tenga que hacer cada 2 gráficos por cuadro. No, o sea, usted hace lo que usted necesita para comunicar las ideas de lo mejor posible a su lector. O sea, a la persona que va a analizar digamos, los datos para elaborar políticas o para el que va a tomar decisiones. Ahora, ¿cuáles son las características deseables que debería tener un gráfico estadístico bien construido? Ok, las características básicamente son: debe tener proporciones adecuadas. O sea, acuérdense que con los cuadros dijimos que hay una relación, una forma rectangular. ¿Cuál es la relación que existe entre la base y la altura en el caso de cuadros? ¿Se acuerdan? Muchachos, jóvenes, hola. 2 por 1, 1 por 2. Exactamente, o sea, es un rectángulo, ¿ok? Esto también se aplica para los gráficos, ¿ok? Algo que es muy importante es que debe explicarse por sí mismo. O sea, un gráfico, al igual que un cuadro, tiene partes obligatorias y tiene partes opcionales. Entonces, entre las partes obligatorias está evidentemente el título, ¿ok? También, pues la escala que uno utiliza, donde están los números, pero son escalas identificadas, o sea, tanto el eje de las X como el eje de la Y debe de tener no solo números, sino nombres, a qué se refiere cada eje. Después hay partes opcionales que uno le agrega, como las leyendas o la simbología, la nota al pie, la nota preliminar y la fuente, ¿ok? En el caso de la leyenda, o que es lo que indica la simbología, si usted tiene más de una categoría, es una parte obligatoria que usted tiene que incluir, ¿verdad? Pero generalmente sería opcional porque requiere que usted tenga más de una categoría. Una cosa que se menciona acá es que no debe contener muchas series de datos. Algunas veces cuando uno hace un gráfico lineal, que yo me imagino que ustedes todos entienden que es un gráfico lineal, porque lo aprendimos desde que estamos en el colegio, a veces uno llega y mete muchas series de datos, inclusive series que se entrecruzan entre ellas. Entonces resulta que aquello parece un enredo de cosas, y entonces uno debe tener claro que, por ejemplo, Miguel señala que no incluya muchas series, sobre todo en los gráficos lineal y cualquier otro que no sean más de 5 series que se presentan en un mismo gráfico. Importante, que las escalas no desfiguren los hechos o relaciones que se quieren mostrar. Cuando empieza, toda escala aritmética debe empezar en 0. Si usted por alguna causa, motivo o razón considera que empezar en 0 va a causar un problema, entonces usted lo que hace es que pone el 0 y corta la escala, porque puede ser que las relaciones que usted quiera mostrar son tan poco evidentes, si usted no aumenta la escala, que entonces mejor usted la corta para poder agrandarla. Pero ese aspecto que es cortar la escala, lo que le ayuda al lector es fijarse que la escala está cortada, si no va a hacer interpretaciones equivocadas. Y por último, sencillo y fácil de interpretar.
No hay ni un solo gráfico que sea la pomada canaria. Yo creo que ustedes han escuchado esa expresión, la pomada canaria. La pomada canaria es como una expresión que dice que cura todo, desde la caída del pelo hasta la posibilidad de tener hijos, o tener dinero, o ganarse la lotería, o cosas por el estilo, o tener plata. O sea, hay gente que siempre anda buscando cura mágica para todo, y tampoco, como no existe para la realidad, tampoco existe un gráfico que sea la respuesta a cualquier tipo de serie. Dependiendo de la serie que se analiza, de su nivel de medición y características que usted quiera presentar, ese es el tipo de gráfico que más adecuado. Entonces, vamos a empezar a ver, ¿verdad? Por ejemplo, antes de eso, vamos a hablar de algunas de las limitaciones de los gráficos. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Permítanme, me voy a devolver. No se puede incluir tanta información como en los cuadros. Solo dan valores aproximados, mientras que los cuadros sí permiten dar la información con toda la exactitud deseada. O sea, usted puede ponerle varios decimales si es lo que quiere. Y evidentemente, un gráfico mal construido puede ser engañoso. La mejor combinación es hacer cuadros y gráficos para lograr un mejor entendimiento. Eso es lo que se trata de ilustrar con esta figurita, ¿ok? Ahora vamos a ver las partes que nosotros vamos a denominar componentes de un gráfico. Entonces, pusimos en verde las que son necesarias y las en rojo las que son optativas. ¿Cuáles son necesarias? Bueno, el título, la escala y el nombre de la escala, siguiendo la nomenclatura que usa Excel, a esto ellos le llaman leyendas. Y la escala de las X y la leyenda de las X y el diagrama, que es donde usted va a poner las figuras. O sea, estas partes son partes obligatorias. Y evidentemente la simbología. Eso es siguiendo la escala, la misma lógica que tiene el Excel. Ahora, esto es redundante si usted tiene solo una serie, ¿verdad? Pero si usted tiene, digamos, si usted tiene una sola categoría, si usted tiene varias categorías, es necesario que las diferencie usando tramas diferentes, colores diferentes o líneas de trazo diferente. Ahora, ¿cuáles son partes optativas? La nota introductoria, la nota al pie y la fuente, al igual que en los cuadros. ¿Ok? Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que hay. Existen los que denominamos los gráficos de barras simples, cuando usted solamente tiene una serie para representar. Estas barras pueden ser verticales, horizontales, o existen unas que también vamos a aprender que se llaman de doble saldo o dirección. Es importante que sepamos que las barras pueden ser verticales cuando es una serie cronológica o una variable discreta, pero van a ser horizontales siempre que la serie cronológica siempre que la serie cualitativa sea pura o geográfica. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque resulta que cuando tenemos variables cualitativas o geográficas, las categorías las identificamos con palabras. Y las palabras nosotros las escribimos, aquí escribimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así es como escribimos en nuestro idioma. Entonces, por una cuestión de mejor simplicidad, entonces las barras verticales las vamos a reservar solo para series cronológicas o para variables discretas. Entonces, vean que para los meses del año tenemos una manera de identificarlos. Por ejemplo, el mes 8, ¿cuál mes es? ¿A qué mes del año corresponde el número 8? Agosto. Agosto. Entonces, si uno tiene meses, usa los números que identifican el número de mes, ¿ok? Ahora, en el caso de las barras comparativas, es que usted pone una barra a la par de la otra, ¿ok? Y en el caso de las barras compuestas, es que usted hace una barra y dentro de la barra hace segmentos para indicar sus componentes. Todas estas pueden ser verticales u horizontales y faltarían las de doble saldo o dirección. Bueno,
Ahora, también existe el gráfico circular o la barra 100%. Este es un gráfico para representar composición relativa, ¿ok? Después está el famoso gráfico lineal, que es el que ustedes alguna vez en la vida tienen que haber hecho, porque en el colegio uno lo ponen a hacer gráficos lineales, ¿verdad? Donde tiene el eje de las X en la línea horizontal y el eje de la Y en la línea vertical. Y a ver si lo vamos a seguir aquí haciendo. Después tenemos el gráfico de áreas y el gráfico de burbujas. También existe otro que se llama el gráfico de la araña. Bueno, entonces vamos a ver, vamos ya propiamente a ver una clasificación de estas, ¿verdad? Vean que estas barras, pueden ser horizontales o verticales dependiendo del tipo de serie estadística, ¿verdad? Por ejemplo, esta barra verticales es cronológica, ¿ve? Porque aquí lo que tenemos son años, ¿ok? Y ven, tiene su título, donde se responde a las preguntas qué, cuándo y dónde, ¿ok? Ahora, este de acá son barras, perdón, a ver si lo puedo comer porque a veces, yo no sé, pero a mí estas cosas me molestan. Este de acá son barras horizontales. Hay unas reglas en relación con las barras horizontales. Las barras horizontales deben de presentarse en forma descendente. Esto personalmente para mí es una cuestión de descuido, o sea, porque es posible poner el eje arriba. Para eso les voy a pedir que, yo no sé si ya los puse a hacer ese ejercicio. El otro día se los había puesto a hacer para escribir, no, ¿se acuerdan? Que yo les había dicho que cuando uno quiere en un cuadro comparar, las columnas que se quieren comparar tienen que estar contiguas, ¿se acuerdan? Y para eso habíamos hecho el ejercicio de decir que no. Chicos. Sí, profe. Ok, bueno, pues aquí el ejercicio es decir que sí, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo decimos que sí. Entonces voy a dejar de compartir un momentito. A ver, espérense para ver. Para que me vean. Vean. Yo estoy un poco lesionada. Es que vieran que tuve un accidente el miércoles. Me caí. Me resbalé en un charco de agua y caí de espaldas. O sea, caí como dicen así, ¡pa! Y me golpeé la cabeza. Entonces, todo el cuerpecito, todo mi pequeño cuerpecito me duele. Pero voy a tratar de hacerlo, vea. Usted lo que tiene que hacer primero es, tiene la cabeza en esta posición y va a ser hacia atrás. Esto me duele mucho, así. Lo va a hacer varias veces, de hecho que duele un montón. Y después va a hacer sí, va a tocar poniendo el mentón en la barbilla. Háganlo 2 para atrás y 2 para adelante, por favor. Chicos, y me cuentan cuál les dolió más. ¿Escucho? ¿El de hacia atrás? Claro, duele más. Entonces resulta que es el que usted tendría que hacer cuando usted pone el eje abajo, porque entonces le obliga a la persona a hacer este movimiento para poder entender. En cambio, si usted lo hace así, entonces la persona ve la primera categoría que está más cerca del eje y sus ojos bajan y va comprendiendo cuál es la categoría más importante. O sea, porque acuérdese que la lógica que nosotros tenemos aquí es, digamos, o sea, nosotros ponemos el total al principio para decir, este es el todo y se descompone así. Cuando uno tiene gráficos, uno dice, el todo está descompuesto de esta manera. Y la más importante es la que aparece de primera. O sea, esa es la lógica que nosotros tenemos. ¿Ven? O sea, no ponemos el todo porque sería redundante. Nosotros lo que decimos es, vea, el todo se descompone así y la más importante de ese todo es la que aparece de primera. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, voy a seguir por acá. Este gráfico de acá es de barras horizontales, ¿verdad? Entonces, vea lo que pusimos aquí. ¿Me permite? Las barras se ordenan por magnitud descendente. Yo les voy a enseñar ahora cómo es que este eje que está aquí abajo se puede poner arriba, ¿ok? Para que podamos cumplir de decir sí más fácilmente, ¿ok? Ahora, estas de acá, ¿qué nombre cree que tienen? Bueno, ahí lo dice. ¿Por qué son comparativas? Porque usted compara la más grande con la más pequeña. Aquí la regla de oro es, usted le pregunta, primero le dice, bueno, tengo los datos del 2012 y del 2011. ¿Cuál de las dos series es la que tiene la barra más larga? Entonces, en el caso de aquí, el 2012 dice, soy yo la que tiene la barra más larga. Bueno, pues entonces usted va a ir de primera.
Y la segunda va a ser 2011. Y entonces, vea que la que aparece de segunda en el 2012 es superada por la que era en el 2011, pero dado que usted decidió que todas las azules, las verdes, que es como un verde, que puede ser ese verde, bueno, ese verde más intenso, el otro es como musgo, van a ir de primeras, entonces usted toda tiene que seguir el orden, esto marca el criterio que usted va a seguir, ¿ok? Repito, este eje, para mi gusto, debería de poder ir arriba, solo que eso requiere un trabajo adicional de algunas personas que no les gusta complicarse. Yo soy de la filosofía que un gráfico es es arte y que usted debe dedicarle tiempo y hacerlo bien, ¿ok? Entonces vea que las barras se ordenaron, ¿ok? El 2012 se puso de primero porque es el año que tiene la mayor frecuencia. Ahora, estas de acá, ¿cómo se llamarían? Son verticales, ¿por qué? Porque van bien. Pero en las verticales usted debe respetar el orden cronológico. Primero las más antiguas y después las más nuevas. Y vea que se sigue la lógica. Primero, tercero, cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto, primero, ¿ok? Vea que así es como se establece, y vea una cosa que sí les iba a indicar, vea que aquí se pone que el privado es el más intenso y más claro es público. Algo que tienen que tener claro es que la simbología, ¿verdad? Nunca se pone ni a la izquierda, ni entre el título y el gráfico. Solo se puede poner a la derecha o abajo, ¿ok? La simbología se pone a la derecha o abajo, nunca encima, ¿ok? Ni a la izquierda. Bueno, estas también son comparativas, ¿las ven? Estas de acá son compuestas, ¿ven? Y se usan, las compuestas verticales, se usan para barras de términos absolutos, ¿ok? ¿Ve? Estas gráficas son barras simples, o sea, los gráficos de barras compuestas verticales son como una extensión de las barras simples, pero tienen además otro criterio de clasificación. En este caso estamos usando el sexo. Uno podría haber usado otra variable, pero es descomponer cada barra en sus partes, ¿ok? ¿Cómo se compone el total con sus partes? Esta es la que yo les decía que se llama barra de doble dirección. Personalmente, yo sé que el INEC es uno de los que utiliza esto, pero hay unas cuestiones de tipo filosófico en relación con lo que ellos hacen, ¿verdad? Y es que esto para mí es un insulto al lector. ¿Por qué es un insulto al lector? Porque está incumpliendo lo que dice hacer un gráfico. El gráfico es una forma de representación estadística que lo que da es idea aproximada de las cifras. Aquí pone los datos y pone también las figuras. Entonces esto no calificaría como un gráfico estadístico, porque usted le está poniendo los datos. O sea, si usted lo que tiene aquí es como una especie de infografía, ¿verdad? Las infografías, algunos consideran que son formas de gráfico, pero dado que no respetan la proporcionalidad, yo consideraría que no es de esa manera. O sea, no es posible que usted diga, ahora les voy a hacer algunas infografías para que ustedes me den su opinión. Bueno, pero son formas de presentar información. Y ahora, el gráfico circular y la barra 100%, lo que muestran, y me interesa que quede claro, es composición relativa, presenta simultáneamente el todo y sus partes, ¿ok? Se usan porcentajes o proporciones en vez de valores absolutos, ¿ok? Por ejemplo, esta de acá, ¿ven? Va hasta el 100%, ¿verdad? O esta otra, que sería lo mismo, porque aquí lo pusimos a nivel de círculo. Al hacer un gráfico circular, yo enseño, cuando estamos en otra modalidad, cómo se hace, pero no vamos a evaluar gráficos hechos a mano. Todos los vamos a evaluar usando Excel. Entonces usted tiene que respetar las reglas. También Excel le pide a usted que le dé las categorías ordenadas, de mayor a menor. Y si por alguna causa, motivo o razón, el eje no empieza a partir de la distribución de las categorías, pero
no empieza siguiendo las 12 mediodía y siguiendo las manecillas del reloj, usted debe buscar que empiece aquí. Algunos dicen que empieza acá, lo cual no es cierto. Debe empezar a las 12 mediodía. Y entonces usted distribuye el resto de las categorías siguiendo este orden. Vea que aquí lo que usted hace es que ordena de mayor a menor. ¿Ok? O sea, la primera categoría es la más importante. Con excepción de que en cualquiera de los gráficos, si usted tiene una categoría que se llama otros, siempre la debe de poner al final. ¿Ok? Estos son otros tipos. Y entonces voy a hacer la siguiente indicación. Vean que las dos son barras de composición. Solo que si usted tiene que varios momentos que desea comparar en el tiempo, la manera de lograrlo es usar varias barras 100%. ¿Ok? No sirve usar circulares 100%. O sea, está comprobado que el gráfico circular sirve para presentar solo en un momento del tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando usted quiere comparar distintos momentos en el tiempo, vean que este conjunto de barras 100%, ¿verdad? Verticales, porque también uno las puede hacer horizontales, le permite a usted hacer esa comparación de los todos con respecto a sus partes. ¿Ok? Entonces no usamos gráficos circulares cuando tenemos distintos momentos. ¿Ok? O varios grupos que queremos comparar. Ahora, vamos a hablar del gráfico lineal simple. Se utiliza cuando interesa representar la tendencia de una serie cronológica. Por ejemplo, este gráfico de acá, que es la población proyectada para Costa Rica del 2000 al 2015. ¿Ok? Y entonces viene la tendencia. Uno ve que la población de Costa Rica va a ir aumentando. Bueno, ahora, este es un gráfico lineal comparativo. ¿Por qué? Porque tenemos las defunciones infantiles y las neonatales. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos esos términos, cuando vimos números relativos? ¿Cuál es la diferencia entre las neonatales y las infantiles? ¿Saben? Muchachos, permítanme un momento. Ya, se me fue el frío. ¿Me dicen? ¿Saben qué es la diferencia? Perdón, ahora sí, ya. Muchachos, estoy solita, yo. Se vale decir no sé. Pero si ya saben, ¿para qué les voy a decir? No sé. Y los demás, ninguno sabe o quiere batear. Profe, yo Igual, no sé. Ok, bueno, vean. Son como los recién nacidos, ¿no? Los que no han nacido. Vamos a ver. Los recién nacidos, hasta los 28 días de nacimiento, son los neonatales. ¿Ok? Y los infantiles son los menores de 1 año. ¿Ok? Entonces, usted ve que entre esta línea de acá y esta de acá hay una diferencia. ¿La ven? Eso quiere decir que, por ejemplo, en este momento murieron como 550 y aquí murieron, digamos, 800, ¿sí? La diferencia, que serían 250, son lo que nosotros llamaríamos postneonatales, que son entre los 28 días y el día antes de cumplir el año. ¿Ok? Eso quiere decir de que en nuestro país la mortalidad de niños recién nacidos se da en los primeros días de nacido. Eso es lo que se esperaría que ocurra. Porque las muertes que ocurren entre los 28 días y el año completo, en los 28 días y el año completo, se deben a cuestiones del ambiente. Por ejemplo, antes, hace muchos años, como cuando yo nací, había niños que les daba una cosa que se llamaba gastroenteritis, que era que, por ejemplo, se le había parado una mosca al chuponcito donde le daban la lechita y el chiquito se deshidrataba y se moría. O sea, había mucha falta de aseo a veces en los hogares y entonces no manipulaban bien el cuidado de los niños. O había muchas enfermedades, de hecho que yo no sé si han estado oyendo en las noticias, que gracias al exceso de aislamiento que hemos tenido últimamente y a la implementación de medidas de higiene que tenemos,
se han reducido los resfríos y una serie de otras enfermedades, ¿sí? ¿Lo han escuchado por las noticias, eso? Muchachos. Sí. Bueno, pues entonces, resulta que hace muchos años, muchos chiquitos se morían porque había poca salud al momento en las familias del momento de su nacimiento. Entonces, por eso es que se promueve la alimentación materna, ¿verdad? Porque eso le ayuda al niño a tener defensas. Y porque ninguna mujer va a andar con sus senos al viento porque se le estén parando las moscas o cosas por el estilo. Entonces, digamos, ese es un envase que le ayuda al niño a alimentarse bien y que además se mantiene más o menos limpio. Entonces, es menos probable que los niños se enfermen. Por eso es que lo que les iba a contar es, por ejemplo, que en un país como Cuba, la diferencia que hay entre la línea de los neonatales y las defunciones infantiles es mucho más grande. Ellos tienen una tasa de neonatales muy baja, porque cuando ellos comprueban que un niño viene defectuoso genéticamente, lo matan, o sea, hacen que la mujer aborte antes de que el niño nazca. Entonces, todos los niños que mueren antes de fin de término, que es cuando ya tiene la mujer 36 semanas o más, esos niños se consideran abortos. Entonces resulta que esos niños son los que nacen, que venían defectuosos y se murieron. Y entonces, pero resulta que las condiciones de salubridad que hay en Colombia, en Cuba, pues son, digamos, todavía les falta un poquito, pero ellos lo que han logrado es reducir la mortalidad infantil, que es la combinación de las dos, gracias a que abortan los que ya vienen malitos. Nosotros esperamos que sea la sabiduría de la madre naturaleza la que haga que sean los niños los que mueren. No los matamos antes. Eso es parte de la filosofía cultural. Bueno, ahora este de acá es lo que me sirve mostrarles. Vean esto que está aquí. ¿Lo ven? Que es como una especie de Z. ¿Lo ven? Esto. ¿Están viendo esta Sí, Z? profe. A eso es lo que nosotros le llamamos cortar la escala. ¿Y por qué cortamos la escala? Porque resulta que vea que los nacimientos van creciendo, pero si yo hago el gráfico con una escala que me permita llegar hasta esta cantidad, que son 20.000, entonces resulta que no se va a poder apreciar el comportamiento que ha venido teniendo las defunciones. Por esa razón decidieron cortar la escala para poder ver este comportamiento. Ven que como en el 2002 hubo un descenso, si uno lo hubiera hecho en otro gráfico no se puede apreciar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver, se hace indicación de que se pone el 0. Esto que está acá es lo que se llama la diferencia entre un gráfico de área y un gráfico lineal. Vea que el gráfico el gráfico lineal lo que le permite a usted ver, por ejemplo, es cuántos hombres, que es la línea más oscura, y cuántas mujeres hay, ¿verdad? Pero si usted quiere mostrar el total de la población, más bien lo representa de esta manera. Entonces usted pone los hombres abajo, porque son los de mayor frecuencia, y le suma las mujeres, y entonces queda como de esta manera. Esto es útil para ciertas cosas, no es para todo, pero para algunas cosas de composición es útil usarlo. Y esto que está acá es lo que se llama doble saldo, solamente que se utiliza para hacer lo que se denomina una pirámide de población, donde en el eje de las X ponemos el porcentaje y en el eje de las Y ponemos los grupos de edades. A esta pirámide de población se le ve que parece como una ánfora. Antes parecía una pirámide porque resulta que la base, o sea, los niños de 0 a 4 y de 5 a 9 eran mucho más anchos. Pero cuando yo nací, que fue esos 60 años, así era la forma de la pirámide de Costa Rica. Pero ahora como las poblaciones no quieren tener hijos, entonces esta pirámide se ha ido angostando en la base, como muchos otros países, sobre todo los desarrollados. Esta se llama pirámide poblacional. También están los mapas estadísticos, que son artificios que muestran información sobre una base geográfica
Actualmente existe una amplia difusión de estos mapas gracias a los sistemas de información geográfica que se han desarrollado. Por ejemplo, para esta variable que está analizando el bienestar subjetivo referido a el grado de felicidad, vean que por acá está Costa Rica, ¿lo ven? Como muy rojito, por eso es que decían que nosotros éramos uno de los países más felices del mundo, ¿verdad? Este son lo que llamamos pictogramas. Yo quisiera pedirles, si tienen el libro de Miguel a mano, que busquen una página donde aparece un pictograma que él llama la atención y dice, ese pictograma está mal hecho. Yo no sé si ustedes pueden buscar su libro. Yo tengo el libro de la tercera edición y eso está creo que en la página 214. Vamos a ver si lo logro mostrar para que vean de cuál estoy hablando, para que ustedes lo busquen en el libro. Ok, vamos a ver si lo logro presentar. Es este. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven, Sí, muchachos? profesor. Ok, este está en el libro. Lo pueden ver con calma. ¿Cuál es el problema de ese gráfico? Que resulta que al usar figuras diferentes, cuando usted coge el muñequito pequeñito y lo mete en el grande, resulta que en términos numéricos, el valor del pequeñito creo que es como 38,5. 38,5 por 2 es 67. Y resulta que el valor del grande es 69. Entonces, no hay proporcionalidad, de modo que uno entienda lo que quieren decir, o sea, las figuras no son adecuadas. Eso es parte de las críticas que yo les hago a las infografías, ¿verdad? Pero en todo caso, estos figuritos de acá, por ejemplo, cada una de ellas representa cierta cantidad de millones. El problema que tiene esto es que no dice, entonces uno lo tiene que como que representar. Vea, aquí esto debería de ser como, vea que aquí dos figuritas y media son 5 millones, ¿verdad? Entonces usted llega y cuenta, ve, 1, 2, 3, 4, 5 figuritas son 10 millones. Y así van, o sea, por eso se ve que la población del mundo, o la población de lo que esté representando acá, va aumentándose. Entonces uno usa un estándar para multiplicar. ¿Para qué son útiles los pictogramas? Para comunicar información a personas con bajo nivel educativo. Porque ellos probablemente no lo entienden con otro tipo de figuras. Bueno, ahora vamos a ver este que se llama gráfico de burbujas, ¿ok? El gráfico de burbujas es una forma de representación que tiene 3 escalas. Vamos a decirles cuáles son. Vean, primero tiene una que se refiere a la cantidad de productos. Hay otra que se refiere a la venta en millones de dólares. Y por último, la participación en el mercado. Entonces, entre más grande es la pelotita, la bolita, es que la participación del mercado es mayor. ¿Ok? Entonces vean, por ejemplo, esta de acá, que lástima, no sabemos cuál empresa es, ¿verdad? Pero esta empresa vende aproximadamente, si usted ve aquí, como 22, 23 productos y tiene unas ventas probablemente como de 80 mil dólares, ¿verdad? 80 mil millones de dólares sería, ¿verdad? Y resulta que es la que tiene mayor participación en el mercado, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de comunicar, lo usan mucho los de el área de mercadeo y ahí viene cómo hacerlo usando el Excel. Ahora les voy a decir dónde está para que lo repasen. Y este que está acá es uno que no se mencionaba antes, que es el gráfico del araño o badar, así es como es el nombre de esto. Resulta que usted lo que hace es que forma como, esto si usted se fija, es como un septágono, porque tiene creo que son 7 sectores. Y entonces, a nivel de total país, este es el valor del total país, y usted va comparando, ¿ve? Cada uno de estos representa 100%. Entonces, ¿ve? O bueno, en este caso, cada incremento adicional son 5%. Y entonces usted llega y ve que todo el círculo representa un 100%. Y entonces ve los cambios que ha habido en los años, ¿verdad? En relación con la pobreza y la pobreza extrema, ¿ok? El amarillo y el celeste, estos de acá, se refieren a la pobreza total, que quiere decir de que la pobreza total se ha reducido, por ejemplo,
se redujo en la Chorotega del 2018 al 2019, pero aumentó en la Pacífico Central, ¿verdad? Mientras que, vean qué curioso, también en la Chorotega del 2018 al 2019 se redujo la pobreza extrema. La pobreza total tiene dos partes, una extrema y una no extrema, ¿ok? Bueno, esto es lo que yo llamo infografías. Entonces vean esto, vean que las figuritas son más o menos iguales. Bueno, algunos de ustedes dirían, bueno, esto tiene más componentes, pero yo no veo gran diferencia, como para justificar la gran diferencia que existe entre el número de horas que dedican los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Mientras que los hombres dedican casi 14 horas, las mujeres dedican casi, o sea, 35 horas, casi 35 horas y media. Entonces, si usted multiplica este valor por 3, va a haber una diferencia como de 5 horas. Pero vea el tamaño del dibujito, o sea, a mí me parece, por eso a mí las infografías me parecen formas bonitas de presentar información, pero desde el punto de vista de comunicar de un golpe, no. Siempre requiere que usted se ponga a analizar y no de un golpe le da la información, ¿verdad? Esta es otra forma de infografía, ¿verdad? Vea que todo se pone igual cuando hay grandes breaks. Vea, la diferencia aquí son 2 minutos a favor de los hombres. O sea, los hombres, todo lo que sea calle, vean, va para afuera. Todo lo que es atenderse ellos mismos, ven, porque aquí está la hora que necesitan para bañarse, limpiar los zapatos, ¿verdad? Ve aquí, ve, o sea, la gran desproporción que hay en relación con las actividades que realizan las personas, ¿ok? Y ahora, con lo que hemos visto hasta ahora, vamos a revisar estos gráficos porque estos gráficos deberían de mejorarse, ¿ok? Entonces, rápidamente, veamos, ¿por qué debería de mejorarse este gráfico? Veamos primero las partes obligatorias. El título está completo. No, ¿Qué le falta al título? le falta el dónde y cuándo. El dónde y cuándo. Y además el tema, conocimiento sobre temas de interés de qué. O sea, yo tengo que reconocer la autoría, pues, tiene su historia. En algún momento esto fue ocurrido hace muchos años. Yo he trabajado para el Instituto de Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional. Ellos me pidieron una colaboración porque habían hecho una consultoría y como inicio de la consultoría habían hecho una encuesta con base en un instrumento que elaboraron en el INAMU. Y resulta que en esa encuesta dirigida a madres adolescentes, les habían pasado un cuestionario a las que iban a capacitar. Entonces, es conocimiento sobre temas de interés, ¿verdad? Para la capacitación en madres adolescentes. Y debió haber dicho Universidad Nacional y el momento que era como en el 2000, ¿ok? Pero entonces, el título evidentemente está incompleto. Ahora, veamos el ordenamiento de las barras. Las barras siguen la regla, que están ordenadas por magnitud. Bueno, pues todas son 100%. Entonces, es adentro de las barras que uno tiene que ordenar por magnitud. Entonces, si usted se fija, ¿cuál es la que debería de ir primero? Primero, ¿debería ir el sí o el no? O sea, pegado al eje, a partir del 0, ¿cuál es lo que debería ir pegado? ¿El sí o el no? El sí. Ok, porque sí, porque tiene mayor frecuencia. ¿Y cuál entonces es la categoría que debería ir de primero porque tiene el sí más grande? ¿Cómo quedar embarazada? Claro, porque eran madres adolescentes, ya sabían cómo quedar embarazadas precisamente, ¿verdad? Entonces, iría primero el sí de cómo quedar embarazada, seguido por el sí de cuál. Métodos anticonceptivos. Menstruación. Después, ¿cuál seguiría? Métodos anticonceptivos. Parece que no le sirvió mucho, pero sí. Y después, Derechos de adolescentes. no, faltaría esta, órganos reproductivos femeninos.
Así tiene razón, no la vi. Después, derechos de los adolescentes y por último, derechos Derechos reproductivos. ¿Sí? Okay. O sea, cuando uno ve un gráfico, una de las cosas que uno tiene que hacer es ver si se entiende bien o no. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que uno debe revisar. Vamos a ver este otro. ¿Cómo? Vemos el título primero. El título es lo suficientemente claro. ¿No? Tampoco, le falta información. Y en términos de las barras sí están bien ordenadas. No, tampoco. ¿Cómo ordenarían ustedes las barras para que queden mejor ordenadas? A mí me parece que la primera grupo, que es menstruación, sí va de primero. ¿Por qué? Porque la barra más larga, ¿verdad?, de todas estas, es familia, después educadores y después otros, ¿ok? Entonces, este orden va a mandar a todos los demás. Entonces, ¿cuál es el segundo grupo que debería de ir? ¿Cómo quedar embarazada? Exacto. Y después, Métodos anticonceptivos. y después, Derechos de los adolescentes. Derechos reproductivos. y por último, Órganos reproductivos femeninos. ajá, ok. Y entonces ven, o sea, uno debe siempre tener una actitud crítica. Cuando uno hace un gráfico, uno lo hace y uno decir, está bien, hay que mejorarlo, porque uno siempre debe pensar en su aguilucho, ¿verdad? Y este de acá, Ya se mi amor, ¿qué quieres? ese lo ven bien. No, porque no está acomodado conforme a las manecillas del reloj. Ajá. Y además tiene un problema, porque resulta que estas categorías de por sí son unas categorías ordinales. Entonces, el orden de ellas, cuando usted tiene una categoría ordinal, debe de respetarla. La categoría ordinal debe de respetarse. Entonces, primero, él no sabe, dado que era el primero, o se excluye, que es una de las cosas que uno a veces hace, porque a veces uno puede decir, vea, en este caso uno debería haber dicho, el 50% no sabe. Y de los que saben, se distribuyen de esta manera. Obviamente eso habría un ajuste de los porcentajes. Pero vean que, dice aquí, lo sabe con certeza y entonces respeta el orden. Pero resulta que una de las reglas del gráfico de esta naturaleza es que usted debe presentarlo por magnitud. Entonces, eso quiere decir de que el gráfico no es adecuado para la información que usted quiere representar, ¿ok? De hecho, que una vez a mí me pasó hace muchos años que una trabajadora social me presentó un gráfico circular de años. No tienen ustedes idea, yo casi me descompongo. Porque yo llegué y le dije, me dice, pero Patricia, ¿pero por qué está malo? Yo respeté las reglas. Primero puse el año que tenía la mayor importancia y después el que seguía. La verdad es que el gráfico circular es muy rígido en relación con lo que usted pone. O sea, las series cronológicas nunca usan un gráfico circular así de tajante. Solamente pueden usar o gráficos de barras verticales cuando son pocos años o gráfico gráfico lineal, ¿ok? Entonces, para que ninguno de ustedes se les ocurra hacer cosas creativas, ¿verdad? Finalmente vamos a hacer esta reflexión. ¿Cuadros o gráficos? El cuadro comunica claramente la información sin necesidad de texto. En el cuadro se puede incluir mucha información. En el gráfico esto no es posible. El gráfico da una idea general, presenta valores aproximados, mientras que en el cuadro se muestra valores más exactos de los datos. El gráfico es un complemento del cuadro y el efecto visual de los gráficos se puede conseguir con el efecto visual se pueden conseguir mejores resultados que un cuadro, o sea, porque el lector de manera mucho más rápida y digamos de una manera como más consciente puede entender cuál es el problema. Sin embargo, si está mal construido, puede ser engañoso. Y eso sería el material preparado para este tema. Entonces, vamos a ver
voy a darles, ok, vamos a decirle aquí, vamos a ver un material que está aquí. Esto está en, ya se lo voy a poner en la página porque creo que no lo tengo en la página. Están las preguntas 1 y 2 del manual. ¿Ok? Entonces, en el manual de práctica, ¿verdad? Vienen unos ejercicios. Aquí viene la solución para esos ejercicios, ¿verdad? Entonces, dado que la idea es que usted aprenda a usar el Excel para resolver, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer observaciones sobre lo que aparece aquí. Y voy a empezar, pero le voy a pedir a usted que usted lo termine, para que usted entienda cómo es que se puede mejorar. Vea, por ejemplo, este total de acá, una mejora que uno pudiera hacer es que ese total, vamos a ver si lo logro, no lo podemos hacer, está protegido. Uno podría haberlo puesto al principio, pero necesariamente tiene que respetar que esta es una variable categórica de una, o sea, son categorías para una variable numérica, porque la edad, acuérdese que es continua. Entonces usted tiene que respetar digamos, tiene que respetar que primero tienen que aparecer los más viejos o los más jóvenes. Pero en este caso se está respetando que los más jóvenes van de primero y entonces el total conjunto incluye de los 10 a los 17 años. ¿Ok? Vean que lo que se hace aquí es que los absolutos se ponen juntos y los relativos se ponen juntos. Porque yo he visto que hay alguna gente que cuando hace un cuadro pone absoluto, relativo, no. O sea, los absolutos se comparan con los absolutos, los relativos se comparan con los relativos. Sin embargo, esta forma de presentación todavía aún podría mejorarse. ¿Ok? Ahora, este de acá era hacer un esquema, ¿verdad? En relación con unos datos que se le sugieren. Entonces, esto supone que usted tiene cierta información. Por ejemplo, ¿cuál de las gasolinas es la más cara en el mercado nacional? ¿Cuál de las gasolinas es la más cara en el mercado nacional? Muchachos. ¿O esa Super. información? ¿Ah? ¿Cuál es la que es más cara? ¿Ninguno de ustedes tiene un moto? Yo creo La que super, sí. ¿no? La super es la más cara. La regular le sigue y la más barata más bien sería el diésel. Entonces, uno podría haber ordenado esto por magnitud. Y ahora, vean que usted debería de seguir cuál de los dos mercados es más caro, el internacional o el nacional. Muchachos, tengan presente que el mercado nacional, nosotros salimos al mercado nacional a comprar. Entonces, ¿cuál es más caro? El combustible. El combustible en Costa Rica es más caro que en el resto del mundo. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado que hay gente que va a Panamá, si puede, ir a llenar el tanque, porque en Panamá la gasolina es más barata que aquí en Costa Rica. Y los combustibles son más baratos. Bueno, ahora vamos a ver esta otra figura. Aquí vienen respuestas para las preguntas teóricas, ¿verdad? Vienen unas preguntas de asocie y también vienen unas preguntas de falso y verdadero. El 2.5 falta, pero se indica que usa un gráfico. Vamos a ver si falta el 2.4 y 2.5. Estos de acá son unos gráficos que vienen, ¿verdad? Para mostrar composición relativa. Es que este incluye 2.3 y 2.4. Aquí falta vamos a ver si el 2.5, no está. El 2.5 se recomienda usar barras de 2 direcciones. El 2.7 viene como usted. Vean, esto de acá es algo que yo no recomendaría, porque si usted lo que quiere es meter, dar idea exacta de las cifras y que la persona puede decir, representa tal absoluto y tal relativo, pues hago un cuadro, ¿verdad? Ahora, este de acá
es el gráfico de burbuja, ¿verdad? Este que está por acá es un gráfico de barras compuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de cada barra va la participación de estas que están por aquí, ¿ok? ¿Ve? Este de acá son barras comparativas, ¿verdad? Y este primero que viene acá es un gráfico lineal, ¿verdad? Ahora, el último que viene acá es lo que yo llamaría un gráfico de áreas. Entonces, ¿qué es lo que sí me interesaría que tratáramos de ver? Que ustedes traten de leer los ejercicios y ver esto y traten de reproducirlo, ¿verdad? Sobre todo los de barras, los gráficos de barras, ¿verdad? Por ejemplo, en este de acá, uno pudo haber hecho otra forma de representación. En lugar de haber hecho este tipo de barras, uno pudo haber hecho uno de barras horizontales, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver si esto me deja que lo copie y lo voy a hacer acá. Voy a pegarlo. No me deja pegarlo, tengo que habilitarlo para que lo podamos hacer. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que traten de hacer como de barras horizontales. ¿Qué es lo que necesitaría usted tener claro? Que en el de barras horizontales, usted lo que va a poner es que pone embarazo, parto y puerperio. ¿Saben qué es puerperio? Carol. No, profe, yo no. Y bueno, Carol no sabe. Es el nombre elegante que a nivel científico se le da a la cuarentena. ¿Ya? Porque cuando uno tiene un bebé, uno tiene que guardar una serie de cuidados después de que nace el niño. Porque, digamos, si quedaron restos de placenta en el útero, la mujer puede tener complicaciones. Otra de las cosas que ocurre es que a veces las mujeres les da algo que se llama mastitis. ¿Saben qué es mastitis? Muchachos y muchachas, todavía no hemos madurado en ese sentido para tener información básica de la reproducción femenina. Chicos, hola. Yo no sé. No saben. Bueno, resulta que hay veces, por alguna causa, motivo o razón, usted se puede imaginar que el bebé toma leche del pecho de su madre, o sea, de las mamas, que es donde se produce la leche de la mujer. Y a veces el niño le rompe el pezón a la madre. Entonces la madre evita darle de mamar al niño. Pero la manera de lograr que todo eso se cure es que el niño mame. En algún momento todo se acomoda. Entonces hay algunas mujeres que no lo hacen y empiezan a que les da calentura, les da una infección y entonces tienen que ir muchas veces al hospital a que les ayuden. Una mastitis es un problema en las mamas debido a que no se está eliminando la leche en forma adecuada, que es dándole mamar al bebé. ¿Ok? ¡Qué horror! ¡Qué civilización la que tenemos! Los van a tener que cuidar los perritos que cuidan cuando lleguen a viejitos porque no quieren saber nada de tener chiquitos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendrían ustedes que hacer? Estos datos que están acá están en una hoja, en Excel, dentro del manual, dentro de este material. Esto de acá lo estarán viendo, yo creo que no se los estoy compartiendo, ¿verdad que no? Chicos, ¿por qué no me dicen? No, profe, lo único que vemos es el gráfico. ¿El gráfico no lo están viendo? Lo de los gráficos no se los compartí. Vamos a ver, esto de los gráficos sí se lo estaba compartiendo, ¿verdad que sí? Sí, profe. Sí, Ok, profe. bueno. Entonces, lo que necesito es que voy a dejar de compartir para decirle a dónde tienen que ir, porque ahí es donde está el archivo que necesitamos trabajar. Primero lo voy a abrir aquí para que sea más fácil para mí, porque si está abierto ya es más fácil. Y ahora voy a buscar compartir. Ok, vean, aquí está, estadística general. Entonces usted se va a ir ahí y va a ir a buscar donde dice materiales de la cátedra. Y en materiales de la cátedra, en algún momento va a hacer las cosas como debe ser.
y deberían de abrir este que se llama datos de laboratorio, ¿ok? Aquí se fijan, está datos de laboratorio, la burbuja y una parte teórica sobre la burbuja. Entonces voy a abrir primero datos de laboratorio. Creo que eso para poder, y voy a abrir también lo de la burbuja para que ustedes lo vean. Tengo que volverme a salir, permítanme, porque como es en otro programa, esta cosa es bastante idiática, permítanme. Datos de laboratorio, a ver, ok, entonces, habilitar el laboratorio número 1, sí, en el laboratorio número 1, y ahora les voy a decir, compartir, aquí. Vean que aquí están estos gráficos. Entonces, yo lo que les podría mostrar, ¿verdad? Es, aquí están los datos que requerirían para hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo voy a pedirles que traten de reproducir. Hoy escojan solo uno, porque no van a poder hacerlos todos, ¿verdad? Pero el que yo quería mostrarles era el que comparaba para 3 años, embarazo, parto y puerperio, ¿verdad? Que digamos que comparaba, digamos, 2005, 2006 y 2007 a nivel de total. ¿Esto lo están viendo conmigo, chicos? Sí. Sí, gracias. Bueno, entonces yo voy a marcar, vea, yo voy a marcar estos 3. Creo que uso control y lo sostengo, ¿ven? Entonces marca los 3, ¿ok? Ok. Si yo hago aquí, le digo insertar y quiero usar este de acá, tendría que usar este, ¿ok? ¿Ven? Vamos a ver si lo logro. Bueno, voy a soltar porque si no, no voy a poder lograr moverlo, que es lo que quiero, porque si no queda montado, ¿ven? Entonces, usted se fija, este gráfico tiene esto de acá. Si usted marca el azul le dice que esos gráficos está horizontal, pero lo que usted tiene ahí son años. Entonces, yo lo que quiero es variar. Entonces, le voy a decir que seleccione datos y que haga cambio, ¿ok? Yo no sé si lo vieron. ¿Vieron el cambio que hice? Me devuelvo para que lo vean. Antes estaba, vamos a ver, no, ya no lo quiere hacer. Porque ahora usted llega y toca, digamos, la celda azul. Vamos a ver, voy a decir aquí aceptar, porque si no, no. Vea que toco la celda azul. Y la celda azul, lo que me está diciendo es, estos son los datos del año 2005, ¿verdad? Y estos son los datos del 2006, el bojo es 2006. Entonces yo me doy cuenta que estas barras yo debería de acomodarlas, ¿ok? Pero antes de eso debería de subir este eje arriba. ¿Cómo lo hago? Que es lo que les quiero mostrar. Resulta que si yo me ubico aquí, toco clic derecho y después toco clic izquierdo, voy a repetir, ubicando aquí, toco clic derecho y toco clic izquierdo, aparece una cosa que se llama dar formato al eje. Entonces, cuando dice dar formato al eje, encuentro una cosa que dice tipo de eje, posición del eje, y voy a tocar donde dice categorías en orden inverso. Entonces, yo no sé si lo ven. ¿Vieron lo que pasó? ¿A dónde me puso ahora la escala? Muchachos. En la parte de arriba. Que es como tiene que ser, debe de ir arriba. Debe de ir arriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay en la serie? Vamos a ver, aquí voy a salirme ahora aquí. Cuando yo toco estas de acá, voy a ver si toco la barra azul. La barra azul se refiere a los nacimientos, o sea, las atenciones de embarazo, parto y puerperio del 2005. Resulta que esta de acá debería ser la que debería ir de primera. ¿Por qué? Porque es la más larga. Entonces, yo tengo que ir otra vez, voy a, en este caso, hacer esto. Voy a tocar, salirme de aquí, voy a tocar clic derecho y voy a ir a seleccionar datos. ¿Ok? Entonces,
Vean que las series, estas que están acá, se refieren a los años. Entonces yo voy a ponerle la etiqueta. El primero que aparece es azul. Esos serían los datos del 2005. ¿Ok? El dato rojo, modificar, serían los datos del 2006. Y el dato tercero, modificar, son los datos del 2007. ¿Ok? Ahora, si usted se fija, yo tendría que ordenar primero 2007, 2006 y 2005. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo me ubico en 2005 y le digo, baje, baje. Y me ubico sobre el 2007 y al 2007 le digo, suba. ¿Ok? ¿Ven? Y ahora, ¿qué es este 1, qué es este 2 y qué es este 3? Si yo le digo editar, yo puedo ir a decir que el primero se refiere a embarazo, parto y puerperio. El segundo, vamos a ver si lo voy a poner aquí, editar, ese es 1. Vamos a ver cómo lo logro, porque eso es parte del problema que tengo, que no los tengo todos seguidos. Es que yo no debía haber sido tan haragana. Debía haber hecho un cuadrito, que es lo que uno siempre recomienda, porque entonces uno pone los títulos seguidos y así le debería de servir. Pero como quise ser haragana, vamos a ver si pongo, espérense para ver si me sirve, un momento. Porque el que sigue es este, y después el que sigue era este, que era geniturinario, ¿se acuerdan? Que fueron los que comparé. A ver si sirve, creo que no me va a servir, casi estoy segura que no me va a servir. Porque resulta que lo que yo debía haber hecho es haber hecho un cuadrito con esa información, porque si no, ella va a buscar y no lo va a encontrar. Pero a mí lo que me interesa, yo no sé si lo entendieron bien, es que yo puedo pasar este eje arriba. ¿Lo vieron cómo se hizo? ¿Quieren que se lo repita, chicos? Sí, puede repetirlo, por favor. Okay, bueno, voy a devolverle y voy a hacerlo bien de una vez para que quede más fácil. Un momento. Voy a eliminar todo, ¿ok? Me aparco aquí y todo lo borro. Ok, entonces voy a copiar estos 3 años, voy a hacerlo como debe ser y lo pongo aquí. Copio estos otros 3 años, lo pego y lo copio aquí. Y copio estos 3 años, lo copio y lo pego aquí. Ya tengo los 3 años. Ahora, aquí tengo los años, estos de acá. Y ahora voy a poner los nombres. Y copiar. Entonces, a la gana, el que tiene que hacer dos veces uno de los casos. Entonces ya yo tengo el cuadrito, ¿ven? Entonces ahora va a ser más fácil. Ahora yo marco el cuadrito. Me voy a insertar y voy a hacer gráfico horizontal y voy a hacer este así, ¿ok? Entonces ustedes se dan cuenta que los datos no están bien. ¿Por qué? Porque resulta que lo que está aquí es lo que debe estar de este lado. Los años nunca van aquí, siempre van o como parte de categorías, ¿ok? O en este otro eje, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es entrar con clic derecho, voy a ubicar aquí y voy a usar clic, vamos a ver, sí, clic derecho. Y donde dice seleccionar datos, le digo que me cambie, ¿ok? ¿Ve? Entonces los años aparecen donde tienen que aparecer. Y ahora, acuérdese lo que ya habíamos visto. Vamos a ver, que el 2007 tiene que ubicarme en el 2007 para que el 2007 suba. Y el 2005 tiene que bajar para que las barras queden bien, ¿ok? Y ahora voy a decir aceptar. Y me ubico en este. Primero toco clic derecho. Clic izquierdo, clic derecho. Y donde dice dar formato al eje, voy donde dice categorías en orden inverso. ¿Ok? Y entonces vean cómo queda. ¿Lo ven?
Y entonces ahora ya yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, vea que esto no tiene eje, falta la línea de aquí arriba. Entonces yo puedo ubicarme sobre los números e ir aquí donde está el pincelito, me gusta, o al embudito, a ver cuál es el que me ayuda a que las cosas queden bien en ninguno de los dos. Vamos entonces a ver aquí, porque yo lo que necesito es poder ver que se ponga la línea. Yo no sé si ustedes ven que esto no tiene líneas, yo no entiendo por qué. Entonces vamos a buscar en más y tenemos que ver, faltaría, digamos, títulos de los ejes, ¿verdad? Y vea que aquí los aparecieron. Yo lo que necesito es, espérese para ver aquí, porque vamos a ver estilo, color. Ves que estas cosas no aparecen como tienen que aparecer, porque yo necesito que aparezca una línea aquí arriba. Ok, ya ahora sí apareció. Formato de línea de trazado. Y entonces yo le digo que el borde sea una línea sólida, que sea de color negro o gris oscuro. ¿Ok? ¿Ven? Entonces vean que aparece la línea. Ahora, título del eje, esto que eran personas, ¿verdad? O egresos, son egresos de personas. Entonces yo pongo aquí egresos. ¿Ok? Y aquí ¿qué tengo? Tengo, y yo no sé si ustedes pueden leer eso. Yo digo que eso así no se lee bien. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me ubico, acuérdense, yo soy primero toco clic izquierdo, después derecho. Para llegar a tocar toqué primero clic izquierdo. Toco el clic derecho y donde dice dar formato al título del eje, voy a donde está esta cosa que es como una boza de los vientos. Y voy a decirle que la alineación, dirección del texto sea horizontal. ¿Ven? Entonces, el texto queda bien como leemos nosotros. Y entonces aquí yo pongo causa del egreso. ¿Ok? Y entonces, vean todas las cosas que puedo hacer. Puedo aumentarlo y vean que queda mucho mejor. Yo no sé si ustedes creen que queda, cómo se ve mejor. Díganme. Me parece que queda mucho mejor, ¿verdad que sí? Muchachos, Sí, profe. ¿ven? Profe. Sí, entonces, yo quiero que ustedes traten de hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un rato para que lo practiquen. O sea, yo volvería a las 10 y algo, que creo que es la hora, después de recreo, usted se acomoda, puede venir y tomarse su fresco por mientras que intenta hacerlo, pero yo empezaría con tema nuevo. O sea, después de, porque esto, la única manera de aprenderlo es haciéndolo. Entonces, antes de, ¿se acuerda que yo les dije lo de las tareas? Ya la tarea está habilitada, ya el quiz está habilitado. La tarea es hacer, usando Excel, un cuadro y un gráfico. ¿Ok? Y en el quiz lo que se le pregunta básicamente son cosas teóricas. Yo les pedí a ustedes que consiguieran un cuadro y un gráfico, ¿verdad que sí o no? Sí, profe. Sí, ok. ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo trajeron? ¿Todos? O, bueno, usted me imagino, Laurisa, yo sé que usted sí, pero los demás. Yo lo tengo en la compu, profe. Ok. ¿Y algún otro? ¿Cómo están los demás? Profe, yo también lo tengo en la compu. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces tengo 3 personas que tienen. ¿Y los demás qué pasó? Sí, yo Profe, yo también. Ok, bueno, Sí, yo entonces también. podríamos hacer esto de que los hago en grupos para que ustedes muestren y cuando nos reunimos a las 10 nada más me digan cuál fue el que encontraron que estaba peor en los grupos, porque a mí lo que me interesa es que practiquen eso de ver gráficos malos para criticar, porque en el quiz se evalúa y yo no quisiera de que es que nosotros no vimos nada de eso. Entonces yo eso lo puedo hacer, yo hago grupos, ¿cómo es? 3 grupos de, ¿cómo es? 4 grupos de 3 y de esa manera eso yo lo puedo hacer con una opción que tengo por acá. Voy a dejar de compartir. Espere para ver. Vamos a ver más, sección de grupos y tengo que hacer 4 grupos de 3, dije. No. Sí, 4 de 3. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer es unirse.
En el momento en que ustedes quieran detenerse, ¿verdad? Lo único que tienen que, digamos, es criticar un gráfico del que trajeron. Si quieren, puede ser un gráfico o un cuadro, ¿ok? Y cuando nos reunimos, nos cuentan qué vieron, qué fue lo malo que vieron. Deben de apuntar 2 cosas de lo que vieron, ¿ok? ¿Les parece? Pueden dedicar a eso unos 15 minutos, chicos, pero todo lo volvemos a ver cuando nos reunimos. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, ok, bueno, entonces voy a crear, o sea, yo a las 9 y serían, faltando 20 para las 10, yo cierro esta sesión para volver a abrir la otra. Pero ustedes, si quieren seguir conversando, es cosa de ustedes. Yo lo que pasa es que lo que necesito es de que traten de hacer esa dinámica, de compartirse como grupo, y para eso les voy a dar esta facilidad, ¿ok? Voy a crear las sesiones ya. Hay un grupo que queda formado por 4 personas, que es el grupo formado por Brian, Christine, Jocelyn y Nicole. Y los otros son por 3. Anthony, Jefferson y Xiomara es otro grupo. Gabriel, Carol y Marian es otro grupo. Daniela Barquero, Emanuel y Laurice es otro grupo. ¿Ok? Ya voy a iniciar a todos. ¿Ok? Nos vemos a las 10 pasaditas, que es la hora que está programado. ¿Ok? Chao. Brian tiene que unirse al grupo. Ok. Brian, no te estás uniendo a tu grupo. ¿No te llegó un mensaje? Brian. Ok, ya se fue. Joder, puches, cómo cuesta.